Bienvenidos a mi clase de teología. El viaje de hoy va a consistir en que nos preguntemos sobre el hecho religioso, como lo veníamos haciendo, pero esta vez un poco más profundo. ¿De dónde vienen aquellas preguntas que nos hacemos como ser humano? Por ejemplo, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa cuando el ser humano se pregunta todas estas cosas? ¿De dónde viene? Bueno, tenemos que ir mucho más atrás. Y vamos a hablar sobre las religiones antiguas. Como no tenemos un nombre y todavía esto no estaba institucionalizado, vamos a tener que remontarnos a dos tipos de religiones. Una son las religiones telúricas, que eran las más básicas, las que tenían que ver con aquel hombre que era un hombre que cultivaba la tierra, que tenía contacto con ella, que podía de alguna manera darle entidad sobrenatural a las cosas de la naturaleza, al agua, a las plantaciones, a esos alimentos que le daban sentido a su vida, por ejemplo, no sé, el maíz, el trigo, algún animal, ¿sí? Que usaban de tótem. Esto tenía que ver con el tipo de vida que tenían estos hombres que eran sedentarios, es decir, hombres que vivían un tiempo de sus cultivos, a veces en lugares determinados, a veces iban cambiando de zonas, como por ejemplo nuestros Embudá guaraní, ¿sí? Que ellos cada tanto iban cambiando de zona, eso también permitía que ellos no dañen la naturaleza porque de esa manera podían vincularse de una manera mucho más sana y cíclica con la naturaleza. ¿Sí? Esto también en algunos pueblos hacía que piensen en la madre tierra, perdón, como una diosa o como una divinidad. ¿Sí? Vamos a encontrar vestigios de estos hombres telúricos, telúrico significa tierra, eh, a través de sus artes o su arte funerario. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, urnas funerarias con semillas, con las vasijas de barro. Entendemos que estos seres humanos entendían, estos hombres prehistóricos entendían la vida más allá de la muerte como una trascendencia, ¿sí? Porque se los enterraba de una manera que creían que iban a ir a otra vida. Ahí ya podemos ir vislumbrando una noción de trascendencia, ¿sí? Después encontramos las religiones celestes, que eran propias de los pueblos más bien nómades, eran pueblos que se guiaban a través de lo que ocurría, celestes porque si miramos hacia arriba, nos vamos a encontrar con el cielo. Entonces, al mirar hacia arriba, se encontraban con ese fenómeno insondable que llamamos cielo. Eh, Cuando miraban hacia arriba había fenómenos que no podían explicar, llámese viento, trueno, nubes, ¿sí? Lo insondable estaba allí arriba. Estos hombres solían diosificar cuestiones que tienen que ver con el cielo, ¿sí? El dios trueno, el dios que vive en el cielo, o los dioses que viven en el cielo, porque eran politeístas en su mayoría. Entonces, ese vínculo se va a dar con el cielo, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar pistas de su religiosidad? Como siempre, en su arte funerario, ¿sí? Acá no hay muchas pistas para buscar, pero sí, según los textos que uno lee, ¿no? En la teología, eh, los pueblos celestes solían cremar a sus muertos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar escrituras o datos o pistas donde se dice que cremaban a los muertos y ese humo que salía del cremar iba hacia el cielo, como que el alma se eleva, ¿sí? Digo pueblos nómades porque los nómades no solían enterrar a sus muertos, ya que lo que solemos conocer como Tierra Santa
o camposanto, ellos no lo tenían porque no regresaban nunca al mismo lugar. Entonces, de allí vamos a encontrar a este pueblo, ¿no? Con este tipo de rituales, ¿sí? Aquí la forma de expresar el vínculo con la divinidad, recuerden, es siempre hacia arriba. Entonces, a partir de estas religiones antiguas, nosotros vamos a tener pistas de cómo a partir de ahí se van gestando todas las religiones en general. Lo que va a hacer en este aspecto lo religioso es responder a estas preguntas que les dije al principio, ¿no? Esto de dónde vengo, hacia dónde voy, dónde estoy hoy, soy solamente un cuerpo, ¿qué hay más allá de esto que veo? Que a veces son preguntas asociadas también a la filosofía. Me puedo preguntar aquí también, a medida que los pueblos iban evolucionando, es el bien y el mal, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen del mundo? Son preguntas que se hicieron estos pueblos primitivos y que después nosotros, cuando hablemos de religiones institucionalizadas, nos vamos a dar cuenta que también, de alguna manera, los libros sagrados o los rituales responden a este tipo de preguntas. Que la humanidad avanza, va a querer institucionalizar lo religioso. Y ahí vamos a entrar en otro plano, un poco más formal, ¿sí? Donde vamos a mirar a todas las religiones y sus elementos comunes. ¿Cuáles son esos elementos? Ustedes pueden seguramente agregar otros a los que yo voy a nombrar. Uno es, para que una religión sea institucionalizada, debe tener una divinidad, ¿sí? A la que le da culto, ¿sí? Puede tener una variedad infinita de nombres. Pienso en culturas como el hinduismo, vamos a encontrar al dios Brahma, ¿sí? Entre otros tantos dioses. El dios judío llamado Yahvé o Jehová, eh, el dios musulmán llamado Alá, nuestro dios cristiano, ¿sí? Que es Trinidad. Cuando también hablamos de religión institucionalizada, nos tenemos que encontrar con dogmas o creencias, es decir, un conjunto de pensamientos y verdades que serán institucionalizadas. Por ejemplo, nosotros que somos cristianos, nuestra verdad de fe, por ejemplo, es la resurrección. ¿Sí? Allí vamos a encontrar ese elemento, como digo, creencia o dogma. Después vamos a encontrarnos con otro elemento que tiene que ver con las fiestas o ritos. También podemos agregar aquí lugares sagrados. El ser humano desde siempre, desde esas religiones antiguas que hablamos anteriormente, necesita ritualizar. ¿Qué significa ritualizar? Repetir constantemente un hecho o episodio o una forma de celebración que generalmente está asociado a pasos. Así que para nosotros los seres humanos, todo lo que tiene que ver con el rito nos da muchísima seguridad, ¿sí? Entonces, en una religión vamos a encontrar diferentes ritos, no sé, bañarse en un río, eh, comer determinada comida en determinada época del año. Por ejemplo, ahora estamos en Semana Santa, donde uno repite año tras año un ciclo de ritos. Otro elemento que tiene que ver con las religiones son las normas. Las normas tienen que ver con leyes que muchas veces derivan de las creencias o dogmas. Nosotros en el caso del cristianismo tenemos los mandamientos que lo compartimos, por ejemplo, con el judaísmo. También nos vamos a encontrar con otro punto que es la jerarquía. Toda religión institucionalizada necesita de un orden. La jerarquía puede ser de manera triangular, es decir, en una base, determinado sector de la población y arriba un jefe supremo o máximo. En el caso del cristianismo, por ejemplo, nuestro jefe o nuestra cabeza es el Papa. Doy como ejemplo, ¿no? Muchas veces puede ser circular, como algunas iglesias protestantes, donde no hay un jefe, sino que se organizan en especie de pastoral o reunión o mesa.
También nos vamos a encontrar aquí con otro elemento. El otro elemento son o es el templo, ¿sí? Puede ser un espacio físico o no. Muchas veces se construían los templos como monumentos o espacios referidos a la muerte, ¿sí? Pienso en las pirámides como un templo para ese faraón. Nosotros tenemos en nuestra religión cristiana lo que conocemos como las iglesias, ¿sí? Puede haber otro tipo de templo, mezquita, por ejemplo. No importa la variación de nombre, sino que es el espacio de reunión comunitaria. Para cerrar un poco esta idea de las religiones antiguas y cómo de una cuestión que tiene que ver con el surgimiento, la pregunta del misterio, ¿sí? De lo insondable, y luego en el proceso la institucionalización, es decir, ordenar o encasillar todo lo que tiene que ver con lo religioso de una manera mucho más ordenada. Bueno, eso tiene que ver con el proceso histórico que vamos a encontrar en la historia de las religiones. Así que bueno, me gustaría que a partir de este video ustedes se puedan hacer muchísimas preguntas y me pueden escribir un comentario en este video, suscribirse a mi canal, seguramente yo voy a ir bajando mucho más temas de interés general. Muchas gracias por escucharme y nos estamos encontrando pronto.